El viento soplaba suavemente entre los árboles, haciendo crujir la humilde casa de madera en la que vivían doña Elena y su pequeño Samuel. La casita, vieja pero cálida, tenía el techo un poco inclinado y una pequeña ventana desde donde la viejecita podía ver el campo dorado por el sol. No era grande ni lujosa, pero era su hogar, lleno de recuerdos, de risas y del más puro amor. Doña Elena había criado sola a Samuel desde que nació. Su esposo había partido demasiado pronto, dejando un vacío en su corazón, pero ella encontró en su hijo la razón para seguir adelante. Cada mañana, antes de que el sol asomara en el horizonte, se levantaba para encender el fogón y preparar el desayuno. Samuel, con sus pequeños pies descalzos, corría a abrazarla por la espalda, apoyando su cabeza en ella. «Mamá, mamá. Hoy soñé que volábamos juntos hasta las nubes», decía con esa vocecita infantil que llenaba el alma de la viejecita. «¿Y qué vimos allá arriba, mi amor?», preguntaba ella, acariciándole el cabello. «Un campo más bonito que este, pero allá no estábamos solos. Papá estaba con nosotros, y él me cargaba en sus brazos». Doña Elena sonreía con ternura, aunque sus ojos se humedecían en silencio. Su hijo siempre hablaba de su padre, aunque nunca lo había conocido. Quizás lo sentía en su corazón, quizás en sus sueños Dios le permitía verlo. Los días en aquella casa eran sencillos, pero llenos de amor. La viejecita enseñaba a Samuel a cuidar el pequeño huerto detrás de la casa, le contaba historias mientras tejía y, por las noches, cuando el frío del campo se metía por las rendijas, lo abrazaba con fuerza hasta que el sueño lo vencía. «Mamá, cuando sea grande, te cuidaré siempre», le decía Samuel, mirándola con esos ojitos llenos de amor puro. «Eso me haría muy feliz, hijito», respondía ella, besándole la frente. Y así pasaban los años, entre risas, trabajo y cariño. Para doña Elena, su hijo era su mayor tesoro, la luz de su vida. Pero el tiempo no se detiene, y lo que parecía eterno empezó a cambiar. Samuel crecía, y con el tiempo, la dulzura de su infancia comenzó a desvanecerse. Aquel niño que corría a abrazarla, que decía que la cuidaría por siempre, empezaba a alejarse. Sus palabras ya no eran tan dulces, sus abrazos menos frecuentes. La adolescencia trajo consigo impaciencia, inconformidad y una sombra de desprecio por la vida humilde que llevaban. Y aunque doña Elena lo veía venir, aunque su corazón de madre le decía que algo estaba cambiando, nunca imaginó cuánto dolor estaba por llegar. Los días fueron cambiando. Samuel ya no despertaba temprano para ayudar en el huerto ni se acurrucaba en el regazo de su madre al caer la noche. Sus ojos, que antes brillaban con dulzura, ahora estaban llenos de impaciencia. Doña Elena lo observaba en silencio, tratando de encontrar en su rostro al niño que una vez le prometió que siempre la cuidaría. «Samuel, hijo, ¿me ayudarás a traer leña esta tarde?», preguntó con una sonrisa, esperando que su hijo dijera que sí, como antes. El muchacho, que ya tenía 15 años, suspiró con fastidio. «Mamá, siempre hacemos lo mismo. Estoy harto de esta vida». Las palabras le dolieron a la viejecita como si fueran cuchillos. No dijo nada, solo asintió con tristeza. Sabía que los jóvenes soñaban con cosas más grandes, pero nunca pensó que su hijo vería su hogar como una carga. Día tras día, Samuel se alejaba más. Salía sin avisar, regresaba tarde, y cuando hablaba con su madre, lo hacía con impaciencia. Los abrazos se convirtieron en simples saludos, y las promesas en palabras vacías. Una noche, después de la cena, Samuel se quedó mirando el fuego de la chimenea con el ceño fruncido. «Mamá, yo no quiero pasar mi vida aquí», soltó de pronto. Doña Elena sintió que su corazón se detenía. «¿A qué te refieres, hijo?». «Quiero irme de aquí. No quiero terminar como tú, viviendo en una casa vieja, con las manos gastadas de tanto trabajar la tierra. Quiero conocer la ciudad, ganar dinero de verdad, tener una vida mejor». Doña Elena sintió como sus manos temblaban. Nunca le importó ser pobre.
Su mayor riqueza era su hijo, pero ahora entendía que para él, ella solo representaba una vida que quería dejar atrás. Samuel, aquí siempre tendrás un hogar, susurró con voz quebrada. No importa lo que busques allá afuera, si algún día necesitas volver, esta puerta siempre estará abierta para ti. Pero Samuel ya no la escuchaba. Su corazón estaba lleno de sueños y ambiciones, y en ellos, su madre ya no tenía un lugar. Días después, se marchó sin despedirse. Doña Elena lo esperó en la puerta al atardecer, creyendo que regresaría antes de que cayera la noche. Pero no volvió. Lo esperó al día siguiente. Y al siguiente. Los días se convirtieron en meses. Cada noche, la viejecita dejaba la puerta entreabierta, con la esperanza de que su hijo volviera. Cada vez que oía pasos en el camino, su corazón latía con fuerza, solo para romperse cuando se daba cuenta de que no era él. Las paredes de la casita de madera fueron envejeciendo, al igual que su dueña. Doña Elena ya no tenía la misma fuerza de antes, pero seguía cuidando su hogar con amor. A veces, se sentaba en la mecedora con el viejo pañuelo de Samuel entre las manos, recordando la voz dulce de aquel niño que una vez le prometió que siempre la cuidaría. No sabía si su hijo era feliz. No sabía si comía bien, si estaba sano, si aún pensaba en ella. Pero en su corazón de madre, lo seguía amando con la misma intensidad de siempre. Y así, en la soledad de su humilde casita de madera, la viejecita siguió esperando. El tiempo pasó como un río que nunca se detiene. Los días se hicieron meses, los meses se convirtieron en años, y la humilde casa de madera se volvió más vieja, más frágil, al igual que doña Elena. Sus cabellos, que alguna vez fueron oscuros, ahora eran completamente blancos. Sus manos, que antes trabajaban con fuerza la tierra, ahora temblaban al sostener la taza de café por las mañanas. Pero lo que más había cambiado era su corazón. No porque dejara de amar a su hijo, sino porque la tristeza lo había vuelto más pesado, más callado. Aún así, cada tarde se sentaba en la pequeña silla de la entrada, mirando el camino de tierra que llevaba al pueblo. Cada persona que pasaba le daba una esperanza fugaz, pero ninguno era Samuel. Los vecinos, conmovidos por su dolor, intentaban consolarla. Doña Elena, quizás su hijo ya hizo su vida en la ciudad. Tal vez nunca vuelva. Pero ella solo sonreía con ternura, aunque en sus ojos había un brillo de tristeza infinita. Él volverá. Dios me lo prometió. Y cada noche, antes de acostarse, dejaba la puerta entreabierta, como una invitación silenciosa para su hijo. La cama de Samuel seguía intacta, como si aún lo esperara. Sus pocas pertenencias estaban en el mismo lugar, cubiertas de polvo y de recuerdos. Las estaciones pasaban, y con ellas, su esperanza se volvía más tenue, pero nunca desaparecía. A veces, en la soledad de su casa, doña Elena hablaba con Dios. Señor, si mi hijo aún vive, protégelo. Si ha olvidado este hogar, recuérdale que aquí hay una madre que aún lo espera. Y si he de partir antes de volver a verlo, solo te pido que no lo abandones. Sus palabras se perdían en el viento, pero su fe nunca se apagó. Una noche fría de invierno, más helada que cualquier otra, la viejecita se quedó dormida en su mecedora, con el viejo pañuelo de Samuel entre las manos. Afuera, la luna iluminaba el camino, y una figura caminaba lentamente por el sendero que llevaba a la casa. El hijo perdido estaba regresando. La noche era oscura y fría. El viento soplaba suavemente entre los árboles, meciendo las ramas secas y haciendo crujir las paredes de la humilde casa de madera. Dentro, doña Elena dormía en su vieja mecedora, su frágil cuerpo cubierto con una manta delgada. Su rostro, marcado por los años y la tristeza, reflejaba una paz silenciosa, como si en sus sueños aún viera al pequeño Samuel correr a sus brazos. Pero afuera, en el camino polvoriento, una silueta avanzaba con paso lento, casi temeroso. Era un hombre alto, con ropas gastadas y el rostro cubierto de cansancio y remordimiento. Sus ojos,
antes llenos de arrogancia, ahora estaban nublados por la culpa. Era Samuel. Habían pasado más de 10 años desde que dejó la casa. Al principio, la ciudad le pareció un mundo fascinante, lleno de luces y oportunidades. Pero pronto descubrió que la vida lejos de su madre no era tan fácil como había imaginado. Trabajó en muchos lugares, pasó hambre, sufrió engaños, conoció la soledad. Y con cada noche fría en la que no tenía un techo donde dormir, con cada día en que su estómago gruñía de hambre, recordaba el hogar que había despreciado. Recordaba a su madre. El tiempo había pasado, y el orgullo que lo alejó de ella se había convertido en un peso insoportable en su corazón. Ya no era un joven lleno de sueños egoístas, ahora solo era un hombre cansado que anhelaba volver al único lugar donde alguna vez fue amado sin condiciones. Se detuvo frente a la vieja casita de madera. La miró con el alma encogida. Estaba más deteriorada, más frágil, pero seguía en pie, igual que su madre. Dio un paso adelante, pero de pronto sintió miedo. ¿Y si ella ya no lo esperaba? ¿Y si su ausencia le había roto el corazón? Cerró los ojos y respiró hondo. No podía huir de nuevo. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta suavemente. Para su sorpresa, no estaba cerrada. Entró con cuidado, sus pasos resonando en la madera vieja del suelo. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la pequeña sala. Y allí, en la mecedora junto al fogón apagado, la vio. Doña Elena dormía profundamente, con el pañuelo de Samuel entre sus manos. Su rostro tenía la misma dulzura de siempre, pero su cuerpo parecía más frágil, más delgado. Samuel sintió que algo se rompía dentro de él. Su madre había estado esperándolo todo ese tiempo. Se arrodilló a su lado con lágrimas en los ojos y tomó sus manos entre las suyas. «Mamá», susurró con la voz entrecortada. «Mamá, soy yo, he vuelto». Los párpados de la viejecita temblaron suavemente antes de abrirse. Sus ojos, ahora apagados por los años, tardaron unos segundos en enfocar el rostro del hombre que tenía frente a ella. Y entonces, vio a su hijo. Un jadeo escapó de sus labios. «Samuel». Su voz era apenas un susurro, quebrado por la emoción. El hombre asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mamá, soy yo». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No sabía qué decir, no sabía cómo pedir perdón por tanto daño, por tantos años de ausencia. Pero doña Elena no necesitaba palabras. Con un sollozo ahogado, alzó sus manos temblorosas y acarició el rostro de su hijo, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. mi niño ha vuelto», susurró con la voz quebrada por la emoción. Y entonces, lo abrazó. Samuel hundió el rostro en el regazo de su madre y lloró como cuando era un niño. Lloró por el tiempo perdido, por su ingratitud, por todo el dolor que le había causado. «Perdóname, mamá, perdóname por haberme ido, por haberte dejado sola», sollozó con desesperación. Doña Elena lo abrazó con más fuerza, acariciándole el cabello como cuando era pequeño. «Hijo mío, nunca hubo nada que perdonar. Siempre supe que volverías, y Dios me concedió verte de nuevo». Samuel sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Su madre no le guardaba rencor, solo amor. Un amor tan grande que había resistido los años de abandono y tristeza. Y en aquella humilde casa de madera, donde alguna vez habitó la soledad, ahora solo quedaba el amor inmenso de una madre que, a pesar de todo, nunca dejó de esperar a su hijo. Samuel no podía dejar de llorar. Sentía que todo el peso de los años, de sus errores y su orgullo, se deshacía en ese abrazo. Su madre, aquella viejecita que nunca dejó de esperarlo, lo sostenía entre sus brazos con la misma ternura de cuando era un niño. «Mamá», susurró, sin poder contener más el llanto. «Perdí tanto tiempo. Te dejé sola, y tú nunca me dejaste de esperar».
Doña Elena le acarició el rostro con sus manos temblorosas, mirándolo con una mezcla de ternura y tristeza. El amor de una madre no se apaga, hijo, ni siquiera con la distancia o el tiempo. Yo sabía que volverías. Samuel hundió su rostro en su regazo como cuando era pequeño, como cuando buscaba consuelo después de una pesadilla. Pero esta vez, la pesadilla había sido su propia vida lejos de ella. He sido un mal hijo, mamá. Yo solo pensaba en mí, en lo que quería, y te dejé aquí, esperando por alguien que tal vez nunca regresaría. Doña Elena negó suavemente con la cabeza y le sonrió con dulzura. No digas eso, mi niño. La vida nos enseña de diferentes maneras. Lo importante es que ahora estás aquí, y que Dios me dejó vivir lo suficiente para volverte a ver. Samuel alzó la vista y notó las arrugas profundas en el rostro de su madre, el brillo débil en sus ojos, la fragilidad en sus manos. Todo el tiempo que pasó lejos había dejado huellas en ella, y él no había estado ahí para sostenerla, para cuidarla. Mamá, déjame cuidarte ahora. Ya no quiero irme nunca más. Ella sonrió y le apretó la mano con suavidad. No necesito que me cuides, hijo. Solo necesito que estés aquí. Los dos permanecieron abrazados largo rato, dejando que el silencio hablara por ellos, permitiendo que el amor llenara el vacío que los años habían dejado. Samuel miró alrededor de la casa y notó lo descuidada que estaba. Las paredes tenían grietas, la madera estaba desgastada, los muebles viejos apenas se sostenían. Se sintió aún peor al ver cómo su madre había vivido en su ausencia. Mamá, mañana mismo arreglaré la casa. Voy a comprar madera nueva, pintaré las paredes, dijo con determinación. No quiero que pases un día más viviendo en estas condiciones. Pero doña Elena soltó una risa suave y tomó sus manos. No te preocupes por la casa, hijo. Ha resistido muchos años, igual que yo. Samuel bajó la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Pero yo quiero darte lo mejor, mamá. Quiero compensar todo lo que hice. Ella le levantó el rostro con cariño. Hijo, lo mejor que me podías dar ya me lo diste. Regresaste. Samuel la abrazó de nuevo, sintiendo que su corazón se llenaba de un amor puro y sincero. Esa noche, por primera vez en muchos años, durmió en su vieja cama, en su hogar. Y aunque el viento seguía soplando afuera y la casa crujía con el frío de la noche, dentro de su corazón había una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había vuelto a casa. El sol asomaba lentamente entre los árboles, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. El canto de los pájaros anunciaba un nuevo día, pero para Samuel, aquel amanecer tenía un significado especial, era el primer día de su nueva vida junto a su madre. Abrió los ojos y, por un momento, se sintió como aquel niño que despertaba con el aroma del café recién hecho y el sonido de su madre tarareando alguna vieja canción. Pero cuando miró alrededor de la humilde casa, vio la realidad, las paredes agrietadas, la mesa coja, el viejo fogón que apenas funcionaba, y, sobre todo, la frágil silueta de su madre inclinada junto al fuego, removiendo algo en una vieja olla. Se levantó apresurado y se acercó a ella. Mamá, ¿qué haces tan temprano? Deberías descansar. Doña Elena le sonrió con dulzura. Toda mi vida me he levantado temprano, hijo. Es una costumbre que no se pierde. Samuel suspiró y la ayudó a cargar la olla con cuidado. Entonces, déjame ayudarte. Yo quiero hacer todo por ti ahora. Ella rió suavemente y le pasó un plato de madera con un poco de atole caliente. No necesito que hagas todo por mí, hijo. Solo necesito que estés aquí. Samuel la miró con un nudo en la garganta. Durante los siguientes días, Samuel se dedicó a reparar la casa con sus propias manos. Salía temprano al pueblo, compraba materiales con los pocos ahorros que tenía y pasaba horas arreglando las paredes, reforzando el techo, pintando las ventanas. Cada golpe de martillo, cada clavo que colocaba, era su manera de sanar el pasado,
de devolverle a su madre algo de lo mucho que le había quitado. Pero lo más importante no era la casa. Lo más importante eran los momentos que compartía con ella, las tardes en las que salían a sentarse bajo el viejo árbol del patio, las noches en las que su madre le contaba historias de su infancia. Los instantes en los que Samuel volvía a sentir el amor que había dejado atrás. Un día, mientras él acomodaba unos tablones de madera, doña Elena lo observó con una sonrisa serena. «Te pareces tanto a tu padre cuando trabajas así», murmuró con nostalgia. Samuel se detuvo y la miró. «¿De verdad?» «Sí. Él también era terco como tú», rió. «Siempre decía que la mejor manera de demostrar amor era con hechos, no con palabras». Samuel sintió que sus ojos se humedecían. «Ojalá él estuviera aquí, para ver que al fin entendí lo que realmente importa». Doña Elena tomó su mano con ternura. «Él te ve, hijo. Y sé que está orgulloso de ti». Samuel apretó los labios y abrazó a su madre con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Pero el destino aún tenía algo más preparado para ellos. Los días pasaban y la casa, que antes lucía vieja y descuidada, empezaba a tomar nueva vida. Samuel trabajaba sin descanso, asegurándose de que su madre tuviera un hogar digno. Pero más que la casa, lo que realmente llenaba su corazón era compartir cada momento con ella, redescubrir su voz, su risa, su amor inquebrantable. Una mañana, mientras él reforzaba una de las ventanas, doña Elena salió al patio con una manta sobre los hombros. Sus pasos eran más lentos que antes, su respiración más pausada. Samuel notó su fragilidad y se acercó de inmediato. «Mamá, deberías quedarte adentro, hace frío». Ella sonrió con dulzura. «Solo quería ver cómo trabajas. Me gusta verte aquí, en casa». Samuel dejó sus herramientas y la ayudó a sentarse en una vieja silla de madera. «No quiero que te esfuerces mucho, mamá. Tienes que cuidarte». Doña Elena le tomó las manos con suavidad. «Hijo, quiero decirte algo». Samuel sintió un leve escalofrío en el pecho. «Dime, mamá». Ella suspiró, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Toda mi vida soñé con este momento. Con verte regresar, con tenerte otra vez a mi lado. Y ahora que estás aquí, siento que mi corazón está completo». Samuel sintió un nudo en la garganta. «Mamá, no hables así. Nos quedan muchos años juntos». Pero doña Elena negó suavemente con la cabeza. «La vida es un río, hijo. Y todos debemos seguir su cauce». Él apretó sus manos con fuerza, temiendo lo que aquellas palabras significaban. «No, mamá. No me digas eso. No ahora que he vuelto». Ella le acarició el rostro con ternura. «No tengas miedo, mi niño. No estoy triste. Porque me diste el mejor regalo, regresaste a casa». Samuel no pudo contener las lágrimas. «Mamá, yo te prometo que siempre estaré aquí. No voy a dejarte nunca más». Doña Elena sonrió y le dio un leve apretón en la mano. «Entonces hazme una última promesa». «La que quieras, mamá». Ella lo miró con un amor infinito. «Cuando yo ya no esté, quiero que sigas adelante. Quiero que seas feliz». Samuel sintió que su pecho se rompía. «Mamá». Pero ella le limpió las lágrimas con sus manos temblorosas. «Promételo, hijo. Prométeme que no dejarás que la tristeza te detenga, que seguirás viviendo con amor, con gratitud». Samuel tragó con dificultad y asintió, aunque su corazón se negaba a aceptar aquella despedida que parecía acercarse. «Te lo prometo, mamá». Ella sonrió con alivio y lo abrazó con todas sus fuerzas. Y en ese abrazo, Samuel sintió que su madre le entregaba su alma entera. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la cama de su madre, observándola mientras respiraba con calma. Su rostro estaba tranquilo, pero su piel parecía más pálida que antes, y su respiración, aunque pausada,
era débil. El miedo se apoderó de él. No quería perderla. No ahora. Mamá, susurró, tomando su mano con cuidado. Doña Elena abrió los ojos lentamente y le sonrió con dulzura. ¿Por qué no duermes, hijo? Samuel apretó su mano con fuerza, como si temiera que, al soltarla, ella desapareciera. No quiero dormir, mamá. Quiero quedarme aquí, contigo. Ella suspiró con ternura y le acarició el rostro. Mi niño. No tengas miedo. Pero Samuel no pudo contener las lágrimas. No quiero perderte, su voz se quebró. No quiero que te vayas. Doña Elena lo miró con infinita paz y le sonrió, con la misma sonrisa que le daba cuando era un niño asustado por la tormenta. Hijo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde esté mi cuerpo, mi amor nunca te dejará. Samuel cerró los ojos y hundió el rostro en sus manos. Mamá, por favor, su voz se ahogó en sollozos. No te vayas. Ella tomó su rostro con sus manos frágiles y le hizo levantar la vista. ¿Recuerdas lo que me prometiste? Samuel asintió, tembloroso. Entonces no llores por mí. Agradece cada momento que vivimos. Samuel se aferró a ella, abrazándola con fuerza, sintiendo su calor por última vez. Te amo, mamá, susurró entre lágrimas. Perdóname por todo. Ella le besó la frente con infinita ternura. Siempre te he perdonado, hijo. Siempre te he amado. Y en ese instante, con la paz reflejada en su rostro, doña Elena cerró los ojos por última vez. Samuel sintió como el mundo se detenía. Su madre, su ángel, su hogar, había partido. Se quedó abrazado a ella, temblando, llorando en silencio mientras la noche se volvía más oscura, más fría. El amanecer llegó, pero para Samuel, la luz del día no pudo borrar el dolor de su corazón. La casa estaba en silencio. Un silencio que nunca antes había sentido. Pero mientras las lágrimas caían por su rostro, recordó sus últimas palabras. No llores por mí. Agradece cada momento que vivimos. Samuel se llevó una mano al pecho, cerrando los ojos. Gracias, mamá. Porque aunque el dolor lo consumía, sabía que el amor de su madre viviría en él para siempre. Esta historia nos deja una enseñanza profunda sobre el amor incondicional de una madre y el poder del arrepentimiento y la redención. A través de la vida de Samuel y doña Elena, vemos cómo las decisiones que tomamos pueden alejarnos de quienes más nos aman, pero también cómo el amor verdadero nunca desaparece, sin importar el tiempo o la distancia. Desde el inicio, la historia nos muestra a una madre dedicada y amorosa, que da todo por su hijo sin esperar nada a cambio. Doña Elena representa el sacrificio silencioso que muchas madres hacen por sus hijos, poniendo sus necesidades por encima de las propias, renunciando a comodidades, sueños e incluso su propia felicidad. Solo para ver a sus hijos crecer. Samuel, por otro lado, es el reflejo de muchos jóvenes que, cegados por la rebeldía y el deseo de independencia, dejan atrás lo más valioso que tienen, su hogar y la persona que los ama incondicionalmente. En su juventud, no comprende el valor de su madre ni el sacrificio que ella hace cada día por él. Solo cuando la pierde es que entiende lo que realmente significaba su amor. La historia nos recuerda una gran verdad: a menudo, solo valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Samuel se alejó en busca de una vida mejor, creyendo que su madre siempre estaría ahí para él, sin darse cuenta de que el tiempo no espera a nadie. Cuando finalmente regresa, ya no es el mismo joven impulsivo y orgulloso, sino un hombre marcado por los errores y el arrepentimiento. El reencuentro con su madre es uno de los momentos más conmovedores de la historia. A pesar del tiempo, a pesar del dolor, doña Elena lo recibe con los brazos abiertos, sin reproches, sin rencor. Su amor es más grande que cualquier herida, porque las madres no guardan resentimiento, su mayor alegría es ver a sus hijos volver. Pero la vida es frágil, y Samuel no tiene mucho tiempo para enmendar su error.
La enfermedad de su madre avanza rápidamente y él debe enfrentarse a la dolorosa realidad de que está perdiendo a la persona que más lo amó en la vida. Esta parte de la historia nos recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que no debemos desperdiciarlo alejándonos de quienes realmente importan. La muerte de doña Elena es el punto más doloroso, pero también el más revelador para Samuel. En ese momento comprende que, aunque físicamente ya no está, su amor nunca desaparecerá. Ella sigue presente en sus recuerdos, en sus enseñanzas, en cada rincón de la casa que alguna vez compartieron. Su amor no murió con ella, se quedó en el corazón de su hijo, guiándolo, protegiéndolo, dándole fuerzas para seguir adelante. El último capítulo es la prueba de que el amor verdadero trasciende la muerte. Samuel, que antes vivía consumido por el dolor y la culpa, finalmente entiende que honrar la memoria de su madre no significa quedarse atrapado en la tristeza, sino vivir con amor, ayudando a los demás, siendo la persona que su madre siempre quiso que fuera. El mensaje más poderoso de esta historia es que nunca es tarde para enmendar nuestros errores, pero también que no debemos esperar a perder a alguien para valorar su amor. Muchas veces damos por sentado a las personas que más nos aman, creyendo que siempre estarán ahí, pero la vida es incierta, y lo que hoy tenemos, mañana puede desaparecer. Si esta historia nos deja algo, es la importancia de valorar a nuestros seres queridos mientras aún están con nosotros. No esperemos a que sea demasiado tarde para decir te amo, para dar un abrazo, para compartir tiempo con ellos. Porque cuando ya no estén, lo único que quedará serán los recuerdos y el amor que dejamos en sus corazones. Samuel perdió a su madre, pero encontró en su amor la fuerza para seguir adelante. Nosotros aún estamos a tiempo de valorar a quienes tenemos cerca. No dejemos que el arrepentimiento nos alcance cuando ya no haya vuelta atrás. Porque el amor de una madre es eterno, pero el tiempo para demostrarle nuestro amor no lo es. Espero que esta historia haya tocado sus corazones y les haya dejado una reflexión profunda sobre el amor de una madre, el arrepentimiento y el valor de la familia. A veces, dejamos pasar el tiempo sin darnos cuenta de lo importante que es estar cerca de quienes nos aman. No esperemos a que sea demasiado tarde para demostrar nuestro cariño y gratitud. Si esta historia les llegó al alma, los invito a suscribirse a mi canal Reflexiones del Abuelo, donde encontrarán más relatos conmovedores, llenos de enseñanzas, emoción y momentos que les harán reflexionar sobre la vida. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció esta historia y compartirla con alguien especial.